Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra vuelta al mundo en moto en pareja. Somos Vanessa y Coque. Juntos formamos Inlight You, un proyecto en el que buscamos cumplir nuestros sueños. Y cuando quieres cumplir esos sueños, trabajas duro para conseguirlo, que es lo que estamos haciendo. Hoy dejamos Angola para llegar a la frontera de Namibia, donde cruzaremos a este nuevo país que nos ilusiona mucho. Desde la ciudad de Lubango hasta la frontera con Namibia, se confirma el cambio de paisaje a nuestro alrededor. Lo que era una vegetación selvática y muy verde se va tornando en una visión más árida, pero realmente vamos encontrando el gusto por lo que vamos viendo. Seguimos por aquí, por la carretera que va a Namibia. Hay un montón de waterholes donde van a beber los animales, no los animales salvajes, porque no hemos visto, pero sí las vacas, los bueyes, las cabras de los poblados, estos poblados que son la bomba, que viven más de manera tribal, de manera ancestral. Como tenemos problemas con la cadena, seguramente vamos a ir primero a Windhoek. Solucionaremos los problemas de la moto, que me echen un poco el freno de atrás también. En el camino vamos alternando carretera en buen estado con tramos más complicados, pero hacemos kilómetros más rápido de lo normal. Vamos a aprovechar en el siguiente pueblo para desayunar. Dentro. ¿No es ahí? Es ahí detrás. Ah, es detrás. Sí. Ah, bueno, aquí. No sé. Mini mercado. Y ese es el sitio. Nada. Llevamos muchos kilómetros y no hemos metido nada en el estómago. Y nos vamos a tener que conformar con una simple lata de sardinas y un pedazo de pan. No encontramos nada más en toda la zona. Y como se ven en las imágenes, algo muy curioso siempre en África. Vamos a ver si continuamos muertos de calor ya otra vez. Nunca estamos solos. Siempre estamos acompañados por las miradas de la gente que nos rodea. Allá por donde vamos siempre causamos curiosidad. Es algo que casi siempre nos gusta, pero a veces nos sentimos demasiado observados. Tras llenar un poco el estómago y repostar gasolina en el pueblo, continuamos los últimos kilómetros a la frontera. Sin embargo, en esta parte de Angola nos encontramos vestigios de una historia que no es tan agradable. Ahora aquí, acá te quedas según aquí, ¿no? A ver cómo lo hacemos. Bueno, acabamos de encontrar un tanque. Este va a ser uno de los muchos tanques que vamos a encontrar en esta zona y que nos va a hablar de un conflicto ocurrido no hace mucho tiempo. Se trata de la guerra civil más larga en la historia de África y una de las más sangrientas. Todo ello en el contexto de la Guerra Fría y una vez que los portugueses abandonaron y descolonizaron Angola.
Tras hacernos las pertinentes fotos e indagar un poco en el tema, nos vamos con una sensación agridulce. Sabemos que es algo que ha ocurrido muchas veces en África. Una vez que los países conseguían la independencia, solían acabar en guerras civiles luchando por el poder. Demasiados intereses, no solo internos, sino también externos. Pero es algo que Angola, gracias a Dios, ha dejado atrás. Aquí estamos en Santa Clara. Esta es la frontera entre Angola y Namibia. Vamos a ver. ¿Vas a hacer gasolina, no? ¿Echamos gasolina? ¿O no? Déjalo, tío, ¿no? A ver. ¿Qué va a echar? No lo sé. Si es que aquí, por eso decían que echáramos antes, porque aquí viene todo el mundo de Namibia a echar y se petan y no hay gasolina. Aquí va a haber que quitar las cámaras, ¿eh? Sí, hombre, en la frontera de Angola son muy... Acuérdate. ¿No? Muy estrictos, ¿no te acuerdas? ¿Estamos en la frontera o dónde vamos? Namibia. Ahora sí, hasta que queda subir aquí, ¿no? A ver cómo lo hacemos. Muy bien. No nos... por favor, llevo 6 horas en la moto, no quiero que I have been 6 hours driving, I need space, I need relax, I need... Incluso las autoridades nos dicen que tengamos cuidado con toda la gente que hay vendiendo y cambiando dinero en la frontera, aunque es algo normal y ya estamos acostumbrados. Sin embargo, esto es todo lo que somos capaces de filmar. Bueno, pues nada. Todo el mundo dice que Namibia, que se entra bien, fácil, para nosotros no ha sido fácil, ¿cómo no? Hemos tenido problemas con el pasaporte, con el visado, porque se ha ido la que le estaba haciendo el visado a Vanessa. Hemos tenido que estar esperando a que quisiera volver. No ha vuelto, la han tenido que borrar, tachar el visado y ponerle un visado nuevo, no sé, algo que no entendemos muy bien. Luego me pedían dinero, supuestamente me decían que por la aduana, yo tenía el carnet de aduana, me he ido a sellarlo y luego resultaba que lo que me estaban pidiendo era un impuesto de carreteras. Entonces hemos tenido que volver y hacer el impuesto este. Son 11 euros, no es nada, pero había que hacerlo. Y claro, la mujer me decía que la moto, que los papeles de la moto, que pague por los papeles de la moto, y yo decía que no, que tengo el carnet de pasas de aduana, y no lo entendía. Entonces yo tampoco lo he entendido a ella. Total, que hemos tardado, se está haciendo de noche, estamos con 50 kilómetros de bandidos que nos persiguen, ya nos han intentado parar una vez. Y vamos a ver si no tenemos problemas, porque se está haciendo de noche y es el momento más crítico seguramente. Voy a darle zapatilla a esto.
cayendo unas gotas. Se ve perfecto el arco iris. Se nos está haciendo de noche y una vez más conduciendo de noche por África. Y el culo me sigue doliendo igual. O sea que... ¿Qué pasa? Bueno, aquí me ha traído Vanessa. No sé muy bien qué es esto. Lo que había. No sabemos si es un hotel. De la noche no hay mucho donde. Si no es un hotel. Espero que tenga wifi. Porque tengo que llamar a mi madre urgentemente. Como ya hemos dicho, estos primeros 50 kilómetros de Namibia son un poco peligrosos. Decidimos parar en Ondangwa porque ya es muy de noche. Lo que no sabemos es que tenemos que salir del hotel acompañados del personal para poder cenar. Menos mal que son súper majos y lo hacen gustosos. Se preocupan por nuestra seguridad. Hi, evening, how are you? Hello, Tired. I'm Tired. fine, so sorry. No, no problem. Do you have room? Yes, Okay. Wi-Fi? yes. Okay. Oh, very good. And For dinner? You have to buy next door. I'll take you there tomorrow. Okay. Sí, que no trae ellos. A la mañana siguiente nos despedimos de la gente que hemos conocido. Sube. Okay, goodbye. Bye. No lo sé. Nos vamos. Al revés, coge la carretera, acuérdate. Nos vamos del hotel de Odenagua. Y nos dirigimos hacia Otavi, bueno, hacia Windhoek o Windhoek, mejor dicho. Cogemos la carretera principal, dirección Windhoek. Sabemos que esta está asfaltada y perfecta, pero va a ser bastante aburrida. Está €1 y poco, €1,15, 19. €1,19. Todo el mundo es súper amable, todo está limpio, todo bien colocado. Tiene... Comparado con los países que venimos, pues es que esto es top. Esto es high level. Mira un Spar. Se nota que es un país con dinero, se nota que es un país con mucho turismo. Hay de todo, todo en condiciones. A partir de aquí ya se ha acabado en la zona conflictiva, creemos, por lo que nos han dicho, de más robos. Aquí en Namibia pues hay un poco de robos. No puedes dormir en cualquier lado. Pero ya se nota que el nivel ha subido, que ha subido un montón. Vamos a pasar ahora por el Parque Nacional de Tosa, pero no vamos a poder parar. Hemos quedado el lunes en el taller, creemos. Hemos hablado con Dionisio, que nos está moviendo un poco el tema del taller. Tosa National Park, la puerta de King Nahal.
Tengo curiosidad porque en Angola dicen Windhoek. Aquí a alguno le he escuchado Windhoek. Tengo curiosidad en la capital cómo llaman a la ciudad. Si Windhoek, si Windhoek, si Windhoek. Todo el camino es así como lo estáis viendo ahora. Mientras Coque lucubra con los nombres de la capital, vamos haciendo kilómetros acercándonos a Otavi. Mira, vamos a una zona de montañas. Aunque llevamos en planicie kilómetros y kilómetros. Debemos llevar 200 y pico kilómetros. Por fin empezamos a ver de nuevo un poco más de vegetación. Sabemos que Namibia es un país predominantemente desértico, pero se agradece un poco más de verde y de lo que vamos a ver a continuación. ¡Míralo! Impalas. Por donde hay eso hay depredadores, ¿eh? Empezamos a ver los primeros animales salvajes típicos de esta zona. Empezamos a sentirnos emocionados, así que el camino no se hace tan pesado. Tras más de 5 horas conduciendo, llegamos al lugar que hemos escogido para dormir. Se encuentra a las afueras de Otavi. Se trata de un lodge donde nos van a dejar dormir en nuestra tienda de campaña. Bueno, para acceso. Hostia, pues no tenemos. Ah, bien. Anda, ¿y por qué has apagado esa? Anda, se ha apagado sola. Los que te he dicho, los Oryx. Hostias. Aquí vamos a dormir hoy. Hoy toca dormir en un lodge. Un lodge es un sitio donde hacen safaris y alrededor hay animales salvajes. De hecho hemos entrado y hemos visto unos Oryx ahí en la puerta, que creo que se ven en esa cámara. Pero vamos, que hay animales de todo tipo y serpientes, más de una, y chungas, pero aquí está bastante bien el sitio, así que El sitio es espectacular. impresionante. Como cada mañana, preparamos desayuno, recogemos todo y salimos lo antes posible. Siempre por las mañanas intentamos calentar un poco el cuerpo y salir con bastante energía. Ya llegarán las últimas horas del día para que el cuerpo se sienta bastante fatigado. Seguimos la carretera B1 que lleva hasta la capital. El tipo de carreteras en Namibia se denominan por letras. Ya. Las A son autopistas, las B son carreteras principales asfaltadas. Las Cs son gravel roads, carreteras de grava sin asfalto y de tierra. Y de las C en adelante son carreteras
de off-road total, bastante dañadas. Pero han visto, todos los ríos están secos. Licencia. ¿Dónde está la licencia? ¿Es esta? No, mi licencia. Bueno, primera parada en Nigeria, ¿no? De control. En Namibia. Namibia. Qué yo buena. Nigeria. Primera parada. Eh, We don't have to all day. If you want my license, come here. Aquí es donde nos damos cuenta de la influencia del West Ok, África thank en nuestras vidas, sobre todo en la de Coque. Va súper crecido hablando con los policías. ¿A eso parece? ¿De verdad? Con lo que me cuesta. Pues sí, bueno, ya voy a aprovechar a beber. Y bueno, esto tiene una explicación. Durante muchos países hemos tenido muchos checkpoints en los que la policía te quiere extorsionar, te habla mal, tienes que luchar un poco con ellos, bregar, o incluso ni siquiera son policías y te tienes que poner un poco intenso con ellos. Esto en Namibia se va a acabar. Mira, tío. Me recuerda, no sé, se me da un aire a Australia todo esto. Sí. No sé, allí. Es que está en este lado. Ay. Está en este lado. Ya. Take away. Qué chulas, ¿no? Las estas. Ya quedan muy pocos kilómetros para Windhoek. Hemos aprovechado para echar un poco de gasolina para llegar sobrados a la capital. Queremos llegar al alojamiento y dejar las cosas. Tenemos algunos compromisos esta noche y mañana cita con el mecánico. Estamos un poco excitados por llegar. Hemos quedado con Dio y con unos amigos. Es una sorpresa. Así, nuestros pasos se dirigen al alojamiento. Queremos dejar cuanto antes todos nuestros bártulos. ¿Seguro? Por fin llegamos y parece que el alojamiento tiene buena pinta. Por supuesto, muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pero no estamos mucho tiempo. Nos vamos a conocer a Dio y a sus amigos.